Saludos amigos, hoy es 5 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Netanyahu decide ocupar la franja de Gaza y las fuerzas de defensa de Israel actúan en zonas con rehenes según la oficina del primer ministro. Y como segunda noticia, nunca más es hoy. No debemos de permitir que el mundo olvide a los rehenes hambrientos. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha tomado una decisión sobre la ocupación total de la Franja de Gaza, incluidas operaciones en áreas donde hay rehenes, dijo una fuente de la oficina del primer ministro al periódico Jerusalem Post el lunes. La oficina del primer ministro transmitió el siguiente mensaje al jefe del Estado Mayor de la FDI, teniente general Eyal Zamir. Si esto no le conviene, entonces debe dimitir. Además, el martes por la mañana, un funcionario israelí dijo que Netanyahu convocará una amplia reunión sobre Gaza y un acuerdo sobre los rehenes y señaló que el primer ministro está considerando todas las opciones disponibles respecto a los próximos pasos. El funcionario israelí agregó que el enviado especial del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, regresó a Estados Unidos para reunirse con el presidente y hubo un amplio consenso de que un acuerdo debe incluir a todos los rehenes. Jamás responde a los informes sobre la ocupación israelí de Gaza, jamás respondió a los informes sobre la intención de conquistar Gaza diciendo las amenazas de Israel son repetitivas, inútiles y no tienen ninguna influencia en nuestras decisiones. El anuncio se produce después de meses de conversaciones en Doha entre Hamás, Israel y mediadores para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y rehenes. Hamás exigió que cientos de camiones con ayuda ingresarán en la Franja de Gaza para que el grupo terrorista regresara a las negociaciones, a pesar de los crecientes esfuerzos internacionales para entregar recursos al enclave palestino de una manera que eludiera a los gobernantes islamistas de la franja. Hamás también publicó vídeos durante el fin de semana, como ya saben ustedes, que mostraban a rehenes demacrados y afirmaba que estaban muriendo de hambre como resultado de la hambruna generalizada en la franja de Gaza. Hamás utiliza la ayuda a los rehenes como moneda de cambio, aunque la Cruz Roja acordó incrementar los esfuerzos para entregar ayuda directa a los rehenes, además de la ayuda que entrega la Fundación Humanitaria de Gaza. Jamás respondió que los recursos solo podrían llegar a los hombres si Israel abre los corredores humanitarios de manera permanente y detiene toda forma de tráfico aéreo durante la entrega de paquetes a los rehenes. Miren, no sé si habrán observado que les he dicho al principio que el señor Netanyahu se dirigió al comandante de las fuerzas de la FDI con su decisión de conquistar Gaza, diciendo eh, que si no es algo que él puede realizar, que dimita. ¿A qué es debido esto? Es debido a que, según informan, que el señor Zamir le comunicó al primer ministro de Israel que con él no contara para conquistar el resto de Gaza, ya que eso sería perjudicial para los rehenes. En fin, yo estoy aquí para informarles. Ustedes luego pueden sacar sus conclusiones y juzgar. Seguidamente hay otro punto que es muy importante y que dice que nunca más es hoy. Y como estamos con todo el tema de los rehenes, no debemos permitir que el mundo olvide a los rehenes hambrientos. El activismo por los derechos humanos puede ser algo maravilloso,
La semana pasada, casi al mismo tiempo en que The New York Times y otros medios de comunicación internacional publicaban en la portada fotos de un niño de Gaza con un trastorno congénito de nacimiento, afirmando que era víctima de una política de hambruna israelí, docenas de rabinos estadounidenses organizaron manifestaciones en Washington y Nueva York pidiendo una mayor ayuda alimentaria a Gaza y el fin de lo que llamaron el bloqueo del gobierno al enclave. En medio de informes sobre el aumento del hambre en Gaza, existe realmente una necesidad de alzar la voz para que se tomen medidas para prevenir una posible hambruna e inacción. Y los judíos siempre han estado a la vanguardia de ese activismo social. Durante el fin de semana, los israelíes también quedaron atónitos con las imágenes que Hamás publicó de los rehenes de Ron Bratlansky y Eveitar David, retenidos en el infierno de Gaza durante 667 días. Miren, permíteme que les vuelva a decir otra vez, en Gaza no hay hambruna. Esa es una propaganda que utiliza Hamás en contra de Israel y les está dando resultados. Y es por esto que insisten en esa hambruna. Pero hay datos que están reflejados de los países que están entrando con habituallamiento a diario, no solo por tierra, sino también por aire. Es una falsa. Por duro que haya sido el vídeo de Bratlansky en el que muestra a David, fue una impactante llamada de atención para cualquiera que tuviera la ilusión de que jamás estaba tratando de mantener a los rehenes en condiciones razonables para un eventual acuerdo que los llevaría a su liberación. En el vídeo se veía a David tachando los días que no había recibido comida en un calendario improvisado. Sin camisa, se le veían todas las costillas y huesos a través de la piel. Se le veía paleando tierra con una pala, susurrando que le habían ordenado cavar su propia tumba. Las imágenes de David recuerdan a las de los sobrevivientes del Holocausto cuando los aliados los liberaron en 1945. Fantasmas andantes. Hablando en la plaza de rehenes de Tel Aviv el sábado por la noche, el hermano de David acentuó la conexión con el Holocausto. La voz israelí y judía debe hacerse eco de todo en todo el mundo. Nunca más es hoy, dijo en un llamamiento en inglés. Jamás intentó justificar la condición de David, titulando el vídeo como "Come lo mismo que nosotros", pero como un secuestrador torpe que graba una nota de rescate y sin darse cuenta anota el nombre del hotel donde mantiene a su rehén, una imagen de un captor entregándole a David una taza de líquido revela un antebrazo carnoso perteneciente a un hombre aparentemente bien alimentado. La técnica de la gran mentira ideada por los nazis sigue viva y vigente en el 2025, tal como la implementa Hamás, y gran parte del mundo está cayendo en ella. Ayer no apareció ninguna foto de David ni de Bratlansky en la portada del New York Times, a pesar de la convincente imagen y el argumento que la convertirían en un titular principal natural. Véase el New York Times como ejemplo de cómo debería hacerse hecho esto. Sin embargo, sí hay una foto de la ayuda enviada en paracaídas a Gaza por Jordania que sigue la narrativa del New York Times y muchos en Occidente han construido centrada exclusivamente en el sufrimiento palestino. De la misma manera, es poco probable que encuentres manifestaciones en Nueva York o en Washington de rabinos o cualquier otro orgulloso activista de derechos humanos
que deplore el trato al que están sometidos David Bravlansky y los otros 18 supuestos rehenes vivos por parte de Hamas. Aparentemente el estándar es diferente cuando la víctima es israelí, como describió el filósofo Bernard-Henri Lévy en el The Wall Street Journal el domingo. En la brutal guerra civil de Sudán han muerto 3 veces más personas, pero la indignación mundial sigue centrada en Israel, un país cuyas fronteras fueron violadas, su población brutalmente atacada y, como se reveló el sábado, sus rehenes fueron deliberadamente privados de alimentos. En Sudán, la cifra de muertos es al menos 3 veces mayor que en Gaza, escribió el Wall Street Journal en una publicación de Twitter promocionando el artículo de opinión. Sin embargo, a nadie en los campus estadounidenses, en las universidades, ni entre las Greta Thunberg y otros izquierdistas progresistas les importa, declaró Levy. El activismo por los derechos humanos puede ser, sin duda, algo maravilloso, pero cuando es selectivo no vale la pena el megáfono con el que se gritan las consignas. El silencio del mundo sobre los rehenes israelíes muriendo de hambre es tan ensordecedor como su hipocresía. Como escribió el domingo el representante estadounidense por Nueva York, Richie Torres, el silencio del mundo sobre la hambruna deliberada de rehenes israelíes a manos de Hamas y la yihad islámica es tan ensordecedor como su hipocresía. Tal vez si el mundo judío y los israelíes aceptan el llamado del hermano de David de ser igual, de ensordecedores al gritar, nunca más es hoy, esto ahogará el silencio y brindará un rayo de esperanza de que el holocausto que están sufriendo los rehenes en Gaza pronto llegará a su fin. Miren, ayer habrán escuchado en medios de que muchos líderes del pasado de Israel, como primeros ministros, como jefes de las Fuerzas Armadas, como directores de como jefes de los servicios de información, eh, han dicho de que Israel está perdiendo la guerra, de que tenemos que salir urgentemente de Gaza. ¿Qué quiere que les diga? Yo estoy aquí para informarles y no estoy aquí. Y ustedes tienen que juzgar y ver de que la izquierda de este país les crea, está haciendo muchísimo daño a este país. En fin, eso es todo por el día de hoy. Eh, Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes.